Hola, bienvenido a esta mesa redonda de un tema que es muy interesante, la hibridación de género, y en la que tenemos la suerte de contar con una invitada de excepción. Si queréis, empiezo por ese lado y voy viniendo hacia acá. A Katharine Wade la conoceréis mejor, a lo mejor, por su seudónimo Claire North, que tiene varios libros publicados en España y que ha sido galardonada con el premio Astounding, se llama ahora, de mejor nueva escritora, y tiene el premio mundial de la fantasía y tiene mucho éxito aquí. No me extraña porque escribe muy bien. ¿Qué le vamos a hacer? Aquí soy un poco fan, se me va a notar mucho, me vaya a perdonar. Luego tenemos a Jo Walton, que también tiene otra ristra de premios que deberá tener, pues no sé, varias baldas en su casa para tenerlas guardadas. Y bueno, pues también con su novela Entre extraños, que está publicada en España, ganó el premio Hugo y Nébula, me parece, y luego con Garra y Colmillo el premio mundial de fantasía. Y su última publicación en España es La ciudad justa, como la veis ahí. Y Bárbara, pues dentro de poco ganarás premios, mía, porque al ritmo que vamos te toca. Yo de momento solo tengo uno. Y me lo dieron en el Corte Inglés. Bueno, tuve preparando la balda, que como se te pegue algo, va bien. Sí. Ella tiene novelas de infantil y juvenil, y bueno, tiene también esta que es Julia está bien, que no es de género, pero bueno, también lo hemos traído para que veáis. Por libros no va a ser. Y si os parece bien, empiezo con la primera pregunta. Como tenemos interpretación simultánea, yo haré la pregunta y Blanca tiene que ir contándole las preguntas. Ya, qué rápida eres. ¿Se nota quién es la profesional? Aquí no. Bien, bueno, pues la primera pregunta parece obligada, pero creo que es necesaria. ¿Qué es, en vuestra opinión, la hibridación de género? Empiezo yo mientras traduce. A mí es un tema que me suscita bastantes dudas porque yo no creo que exista un género puro. Creo que todos los géneros son híbridos de otros géneros, básicamente porque vamos a coger El Quijote. El Quijote es una novela de caballerías, es un drama personal y es una comedia. Creo que no existe un género puro per se. Creo que lo que necesitamos, el ser humano, el cerebro del ser humano, lo que necesita es poner etiquetas. Y etiquetamos reduciendo. Entonces dices, no, es ciencia ficción. Ya vale, pero es que para escribir una buena novela de ciencia ficción necesito coger de aquí, de aquí, de allí. O sea, realmente creo que los géneros puros no existen y que son etiquetas que hacemos porque necesitamos simplificar. Y esa es mi opinión. Okay, I disagree. No estoy de acuerdo. I think that different genres have different pacings of expectation of how they're written. You can go for longer. Okay. So when you mix genres, you have to make sure that the pacing works in both the genres that you're using. Okay. Esto ya lo he dicho. Creo que cada género tiene sus propios ritmos y son distintos. Y que cuando mezclas géneros, tienes que asegurarte de que lo que estás escribiendo funciona en ambos géneros. So if you have a genre romance, it's not just a love story. It's a love story where the lovers will get together not by the end, but at the end. And that is a pacing expectation of genre romance. Por ejemplo, si estás escribiendo una novela romántica, no es una historia en la que los enamorados se acaban uniendo hacia el final, sino justo al final. Y eso es un ritmo que tienes que cuidar porque es el propio del género. And if you have a comedy, whether or not it's got a night in it, it's got to be funny not just once, but it's got to be funny at a pace that you expect it to have its humour. It has a laugh at a frequency that you recognise.
Y, por ejemplo, si escribes una comedia, tienes que tener chistes o cosas que hagan gracia, pero a cierto ritmo, al ritmo que va marcando la comedia, no cuando aparezca de manera random. Yeah. So often when we talk about genre, we talk about the furniture because that's the easy thing to see, the lovers, the laughter, the night, the spaceship. But in fact, the important thing is the way that we read it and the pacing that we expect when we read it. Entonces, cuando hablamos de los géneros, a menudo hablamos del mobiliario, porque eso es fácil de explicar. Los enamorados, la nave, el caballero, pero en realidad deberíamos fijarnos mucho más del ritmo propio de cada género, que eso es lo que en verdad lo define. Firstly, the email I was sent said, let's talk about gender. So I'm just going to re-gear my brain. Tradutore. It wasn't me. Dice, lo primero que voy a decir, vale, esto lo voy a tener que explicar. I'm going to explain it because it's the same word in Spanish. So, lo primero que voy a explicar es que el email que recibí hablaba de gender, o sea, género de las personas que tienen sus géneros. No gender, que es el género, genre, que es el género de los libros. Entonces ella venía totalmente preparada para otra cosa. Y que le demos un momentito porque le va a reconectar sus conexiones neuronales, ¿vale? You can skip that one, Cal. Although, as we're here, gender is also a construct. Dice que ya que estamos aquí va a aprovechar para decir que el género también es un contrato. Having got that out of the way, I also partially disagree with Joe. I think yesterday I was talking with Isa. If you have not seen Isa around, she is amazing and has been great in looking after me. And she writes space opera. Pew, pew! Okay. Vale, pues ahora ya voy a hablar. Estoy también en desacuerdo en parte con Joe. Ayer estuve hablando con Isa. Isa, saluda, ¿estás? No. Va a lamentar mucho no estar aquí. Dice que ayer estuvo charlando con ella, que la cuidó muy bien y que se le da genial y que además escribe space opera pew pew. And when she said this, I immediately went, oh my God, lasers, ships, space, explosions. And she went, no, sadness in the infinite void. Y ayer cuando me dijo eso dije, oh, qué guay, láseres, explosiones, naves espaciales, el espacio. Y ella dijo, no, tristeza en el vacío infinito del espacio. I think my point is that I do partially agree with Joe that genres have structures and expectations we look for. But within the scope of what genre is, the flexibility is so huge that it might as well be an absurd label in some cases. I am definitely a science fiction and fantasy writer. My publisher publishes me as though I am literature because everyone is pretentious. Okay. Entonces, también estoy en parte de desacuerdo porque sí que es verdad que todos tenemos ciertas expectativas de lo que constituye un género. Entonces, yo soy una autora de ciencia ficción. Sorry, I lost the last part because I was listening. I'm just really pretentious. Vale, es verdad, dice que todo el mundo son súper pretenciosos. And the final thing I would say is Terry Pratchett is a fantasy writer, but the Vine series are crime novels. Masquerade is an opera rip-off. His capacity to take genre and do anything within it is absurd and elegant and beautiful. And so I think in many ways the question for me is less about genre and more about marketing and the critical scene for how people look at things, and also about craft. Craft can kick expectations. Craft can go, this is a romance novel, but it defies your expectations, or this is a science fiction novel and defies your expectation. And I think it's interesting to look at genre from the point of view of the play, as I think Joe does actually, from the point of view of the play of craft within genre and how that can mess around with our expectations.
Por ejemplo, pienso que un autor como Terry Pratchett sí es un autor de ciencia ficción, pero las novelas de Vimes son de crímenes y luego tiene otras cosas, porque como es un genio puede estirar los géneros y deformarlos y hacer con ellos lo que quiera. Entonces, creo que los géneros son como etiquetas de marketing que sirven para el marketing y también sirven para crear expectativas y como vemos los diferentes géneros, pero también en cierta medida Joe tiene razón en que es el oficio, ¿no? Y que nosotros podemos crear expectativas sobre un género, pero luego desafiarlas al mismo tiempo. Okay. Me alegra que haga ese comentario porque justo la pregunta que iba a hacer ahora esto está sin preparar, pero viene justo al dato ese, porque el estadounidense David Gregory, que en España está publicado como La familia Telémaco y algún otro libro, dice que desde el punto de vista de marketing no les gusta a los del marketing la hibridación de género, porque es muy difícil de publicitar, porque no sabes en qué estantería hay que ponerlo. Pero bueno, en infantil y juvenil lo dejan todo. Vale, lo que caiga ha caído. Esto es traducción libre por mi parte, pero bueno, el mensaje es ese. ¿Estáis de acuerdo con esta afirmación? Pues yo un poco sí, o sea, sobre todo con la última, bueno, por supuesto con que la hibridación de género es incómoda para los que trabajamos, yo trabajaba en marketing, es una putada, vamos a decirlo así, pero sobre todo con la última parte de esa frase de la literatura infantil y juvenil, es eso, infantil y juvenil, pero es que dentro de infantil y juvenil puedes hacer muchísimas cosas, puedes hacer novelas de aventuras al más puro estilo Indiana Jones, o puedes escribir terror infantil, o puedes escribir comedia para niños. Es que, vamos a ver, claro que sí, yo estoy muy de acuerdo con esa afirmación, con las dos partes. La primera me importa un poco menos porque como escritora no es mi problema. O sea, Que se aguanten los de marketing. Claro, aquí tienes, haz con ello lo que quieras. Pero la segunda parte, esa en la que cogemos infantil y juvenil y ¡pum! Toma. No, perdona, es que dentro de infantil y juvenil hay muchísimo que escribir y muchísimos géneros que escribir. Y hay gente que se dedica al romántico en juvenil, hay gente que se dedica a la ciencia ficción juvenil, hay gente que se dedica... Yo, por ejemplo, como ya he dicho que no creo en los géneros, en Amanda Black hago de todo lo que me apetece. Hoy es una novela de aventuras, hoy hago terror gótico y mañana te hago una de zombies o una sobre ninjas, porque me da igual, porque escribo para divertirme. Pero sí, es que es un poco irritante que se trate así el infanto juvenil. I love it. So, as a reader, I do like to know what I'm getting. And people are very down on marketing categories, but I want to find the books that I'm going to like. And I want people who will like my books to find my books. And really, I don't want the bookstore to be everything mixed together. I want to be able to find the things that I'm looking for. So I'm grateful to genre as marketing category, even though a lot of what I write is hybridizing different genres. Como lectora, me gusta saber qué es lo que me estoy comprando para saber si es el tipo de libro que me gusta. Y también quiero que mis lectores puedan saber qué es lo que se van a llevar a casa cuando compran un libro mío. No me gusta que las librerías sean como una especie de todo junto y mezclado. Así que yo la verdad es que agradezco las etiquetas que se utilizan en marketing. There's a wonderful phrase used by a monk, which is, "You are partially right." And he says you should use this whenever you're going to have a disagreement. I partially agree with everything. You can go that bit. Hay una frase buenísima que utilizó male monk o female monk.
Oh, it's a male, disappointingly. Not that it exists. Like, Okay, but I need to use it for Spanish. Dice que es un monje masculino, lamentablemente, pero como el género no existe, tampoco nos importa, pero en español sí. Al menos gramaticalmente. Así que es una frase de un monje que dice que cuando vas a manifestar que estás en desacuerdo, lo mejor es decir que estás parcialmente de acuerdo. Así que eso es lo que va a decir, que está parcialmente de acuerdo. So I agree with Joe. Being able to find books like the books you like is great. I think that the downside of that is that we have created categories as barriers. I agree with Barbara about that very strongly. There is this idea that if you read science fiction and fantasy, you are a nerd. And being a nerd makes you other. You are outside the norm and therefore bad. And so the ability of nerds to find nerd books by the joy of categorization is great. Yay! But then there is also a huge mass of people, known as normal people, who regard that category as a barrier rather than an invitation. And I do not know what the publishing solution is for that. Please solve. Vale, como decía, estoy en parte de acuerdo con Joe, que está genial saber que cuáles son los los libros que te gustan y poder comprarlos. ¡Yay! Pero, al mismo tiempo, estas etiquetas suponen barreras. ¿Por qué? Porque cuando eres una friki, eso te categoriza como una persona que se sale de la norma, que no forma parte de la norma. Y eso está mal. Entonces, viene súper bien saber que estos libros son frikis y que me van a gustar, pero al mismo tiempo supone una barrera, y estoy súper de acuerdo con lo que ha dicho Bárbara, que supone una barrera para la gente normal. Así que sí, está guay saberlo y mal que nos separen, así que por favor podéis solucionarlo, gracias. Creo que en parte se ha contestado a esta pregunta. Can I say, just quickly, I think that used to be much more true than it is now. I think that the recent Hollywood movies and Harry Potter have brought those boundaries down so that the normal is now much more nerdy than it was 20 years ago. Creo que sí que esto pasaba, pero tal vez más antes. Creo que las películas de Hollywood y Harry Potter han hecho que estas barreras caigan un poco y que ahora ser friki ya empieza a ser un poquito más mainstream que lo que era hace 20 años. Como decía, perdona, creo que se ha contestado un poco esta pregunta, pero me gustaría incidir en ella, porque me gustaría saber si hay alguna norma, escrita o no, sobre qué se puede mezclar y qué no. De una forma más o menos homogénea. Por ejemplo, ciencia ficción con terror, pues tiene mucho tirón, pero a lo mejor hay otras cosas que son un poco agua y aceite. ¿Qué pensáis sobre esto? Yo no tengo una respuesta a esa pregunta. Supongo que efectivamente hay géneros que son combinan mejor entre sí, pues como tú has dicho, ciencia ficción y terror pues van muy de la mano, pero también creo que eso depende un poco del autor o la autora que lo coja y que haga magia con dos géneros que a priori pueden ser completamente opuestos. Yo no sé, no creo que haya dos géneros que digan, joder, es que esto no se puede mezclar. Seguramente ahora dirán algo que a mí no se me ha ocurrido y diré, pues claro que sí. Pero a priorísticamente no se me ocurren dos géneros que yo diga, no, esto es inviable. Creo que va a depender siempre del escritor, la escritora que los quiera mezclar y de que lo hagan bien. Yo creo que van a decir, I personally agree. No, I totally agree. Estoy totalmente de acuerdo. But for me, it comes back to what I said right at the beginning about pacing. When you mix genres, you've got to get the pacing of both of them to work within the story, and that can be hard. It can be difficult when the pacing expectations
are really different. You can do it, but it takes a lot of craft. Sí, estoy de acuerdo y vuelvo a lo que he dicho al principio, que lo importante es encontrar una manera de que los ritmos de los dos géneros converjan y puede ser muy, muy difícil, pero si eres suficientemente, si te da suficientemente bien tu trabajo, lo puedes conseguir. And I noticed about 10 years ago, I noticed that almost everything that gets mixed with science fiction is very male-oriented genres. There's horror, noir kind of mysteries, not so much cozy mysteries, and comics and superheroes and things that are very sort of strongly male-associated got mixed with science fiction. And seldom romance, and never up to that point that I could think of, women's fiction. Very, very rare. And so I set out to write a book that mixed women's fiction with SF, which is my novel, My Real Children, which I deliberately did from that Who Says You Can't Mix Two Things. Lo que he notado es que en los últimos 10 años se tiende a mezclar sobre todo la ciencia ficción con lo que se entiende como géneros orientados hacia el público masculino, como puede ser el horror, los misterios, el noir, pero no misterios cozy, sino misterios así como más hardcore, y el cómic o los superhéroes, y casi nunca romance y prácticamente nunca ficción escrita por mujeres, entiendo. Por eso yo, o orientada a mujeres, por esto yo dije, pues ahora voy a escribir un libro que sea ciencia ficción mezclada con lo que se llama women's fiction o ficción escrita para mujeres o por mujeres. Y lo hice escribiendo My Real Children y lo hice a propósito porque dije, ¿que no se puede mezclar esto? Pues toma. I am about as fluffy as a brick. But if you want fluffy sapphic romance, then check out Tasha Suri. She is here for all your wet saris simmering at each other romantically in a fantasy landscape need. Okay, so romance in the fantasy landscape. Okay. Soy tan esponjosa como un ladrillo, pero si lo que buscáis es ficción femenina esponjosa, debéis leer a Tasha Suri. Tasha Suri. Yeah. Que escribe como fantasía. Can you repeat it? Fantasy? Sapphic fantasy. Fantasía sáfica. Wet saris. What, saris? Yeah, the Indian dress. Saris, yeah. okay. Saris húmedos. That's my new bit of Spanish I'm remembering forever. But on a slightly less recommending a friend note, I think I agree with everything that's been said. I also think it's worth pointing out that science fiction can take other genres and then ask quite difficult questions about them. And a lot of the time when people talk about science fiction, they say, oh, it's hard. And then you say, what's hard about it? And they go, oh, the spaceships. But that's not often what they mean. What they often mean is that you're taking things that we take as read, like, say, nationalism or gender, like all these ideas that are sort of accepted in many genres as just being true, and exploding them. Science fiction and fantasy has the capacity to ask more questions, I think, than many other genres do. And by mixing and matching with other genres, people, I think, can be unsettled by the result, because the result questions things in a way that other genres don't necessarily. Estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho y quisiera añadir que la ciencia ficción se puede mezclar muy bien con todos los demás géneros, porque es un género en sí mismo que nos permite cuestionar las ideas que tenemos como superformadas, como la gente cuando habla de ciencia ficción, habla de la ciencia ficción dura, y yo me pregunto, ¿qué es eso que es tan duro? Y la gente dice las naves, la física y tal, pero yo creo que no, que lo que es verdaderamente duro son cosas como el género, no el genre. Y que esta flexibilidad de la ciencia ficción
nos permite subvertir todas esas cosas que creemos que son tan rígidas y tan hard, tan duras, y explotarlas a nuestro beneficio, cuestionándolas, haciéndonos preguntas que luego a la gente le incomodan las respuestas que planteamos. Y eso pues es una gran capacidad que tiene la ciencia ficción. Also, very quickly, sorry, we Yeah. do also have a problem that when we do women in science fiction and fantasy, we have a long bad history of sexy vampires. Because there is nothing as sexy as being stalked by an immortal dude who wants to drink your blood. Y luego hay un problema cuando hablamos de las mujeres en ciencia ficción porque nos hemos encontrado con una larga trayectoria de vampiras sexys, porque no hay nada tan sexy como un señor muerto que te persigue porque quiere beberse tu sangre. La autora que ha comentado, Claire North, por ejemplo, está recientemente publicada en España, Tasha Suri, por si os interesa. El trono de Jazmín me parece que es la traducción de su libro. En una obra híbrida, por lo que habéis dicho, no debe haber especialmente un género que sobresalga, porque puede ser más o menos mezcla 50%, 50%, lo que sea. Pero, sin embargo, Joe Walton nos ha dicho que sí tiene que haber un ritmo que lleve la historia. ¿Creéis que eso se puede hacer o que uno debe ser el superior, digamos, el género que lleve la voz cantante y los otros son añadidos que aumentan el interés del libro, lo modifican un poco pero no lo cambian totalmente? A ver, yo creo que... Vale, lo primero, estoy de acuerdo con yo en lo de los ritmos de cada género, eso sí. Dicho esto, creo que no es una cuestión de qué género sobresale más sobre el otro, sino qué es lo que te está pidiendo la historia. La historia me está pidiendo más ciencia ficción, vamos a por ella. Y luego yo quiero combinarla, pues porque le doy una voz irónica a mi narrador. Al final queda una cosa cómica, pero de ciencia ficción. Vale, guay. Creo que no es tanto, yo no escribo, yo no me siento a escribir pensando, no, es que quiero hacer 50-50 o 25-75%. No, si la historia me pide más humor, le voy a dar más humor. Si la historia me pide más romance, le voy a dar más romance. Y voy a hacer lo que me pida la historia y lo que me pidan los personajes para lo que yo quiero contar. ¿Combino 2, 3, 20 géneros? Guay. ¿Que no combino ninguno? También guay. Porque yo no escribo un género, yo cuento una historia. Yo cuando me siento a escribir lo que quiero es contarte una historia. Y voy a utilizar todo lo que tengo en el arsenal para hacerlo. Y para hacerlo lo mejor que puedo, lo mejor que sé. Pretty much. Yep, that's right. Sí, totalmente. I would suggest that when choosing pace, one of the most important things is the emotional story. Screw genre. If you are writing a space opera where a character wakes alone in the infinite void, the emotional pacing goes terror, desperation, survival, hope. Yay, I've survived. Oh no, maybe it's all going to go wrong. Maybe growing potatoes in my own poo on Mars isn't going to work after all. Wait, my crew's coming back. The emotional journey of the character dictates the curve of the story and the pace of the story. And that could be true whether you're in space or on a dragon or under the sea or whatever it is. The emotional pace will always, no matter the genre, I think, trump the preliminary rules, if that makes sense. I don't know if that makes sense. Blanca will make it make sense. You're overestimating me. But thank you. Ok, creo que cuando hablamos del ritmo tenemos que pensar sobre todo en el ritmo emocional de la historia. Que el género... no importa, lo que importa es el ritmo emocional. Por ejemplo, si estás hablando de desesperación emocional en el vacío del espacio,
el ritmo puede ser como terror, desesperación, esperanza, vienen a buscarme, ¡yay! Por fin podré sobrevivir con las patatas que he criado con mi caca. Entonces, el ritmo emocional va a ser lo importante, da igual si estás en un dragón, si estás en el espacio o si estás en Soria, esto lo digo yo. Al final lo que importa es ese ritmo emocional, ¿no? Como te va llevando las emociones de la historia. So, I think when you mix genres and when you think about it, you have to analyze how both genres work to put them together. Usually I do this by reading a lot of the other genre. And I'm not thinking of it as being a piggyback genre. I'm thinking of it as being a novel that will work in both genres, that you could read it from either, whichever direction you come to it, you could read it. I agree there are a lot of things that do piggyback a genre, but that's not what I'm doing. And I do think about how it works. And certainly the emotional arc is part of how it works. And the emotional arc expectations will be different in a different genre. No, sorry. Yo creo que cuando te sientas a escribir una historia que mezcla géneros, tienes que analizar cómo funciona el género que no sueles escribir para poder mezclarlos y que funcionen bien. Lo que yo hago, por ejemplo, es leer mucho el otro género que es el que no suelo trabajar. Yo no creo que se trate tanto como que haya un género que dirija y el otro vaya un poco a cuestas, como que buscar una manera en que funcionen los dos. Y sí que estoy de acuerdo con Bárbara en que hay muchas cosas que van a cuestas en una novela cuando la escribes, ¿no? Como que hay muchas cosas que interactúan. Y también con Kat en que el arco emocional es muy importante a la hora de escribir una historia y que crea una serie de expectativas. And I think in science fiction, there's only one unbreakable rule, which is that it all has to make sense in the end. That's it. You can do anything, but it has to make sense in the end. And the reader has to have faith in that it will all make sense, whatever you're throwing at them. Creo que cuando escribes ciencia ficción, en realidad solamente hay una regla que no se puede romper. Y es que al final todo tenga sentido, todo funcione y ya está. Si al terminar el libro los lectores, lectoras o lectores comprenden y les tiene sentido, entonces ya está todo bien. ¿Puedo? Sí, claro. Creo que esa norma de la que habla yo, creo que es común a todos los géneros. O sea, tú no puedes escribir un thriller que no tenga sentido al final, o sea, no puede haber un cabo suelto, no puedes escribir una novela romántica y dejarte ahí un personaje olvidado. O sea, creo que esa norma es común a todos los géneros. I think I partially disagree. Creo que estoy en parte en desacuerdo. I'm not convinced that Murakami makes much sense, and that's not that far from fantasy. I'm not convinced that the whole thing in Cloud Atlas about the symphony made narrative sense. It made emotional sense. Was it explained narratively? Fuck no. But that's why Cloud Atlas is a terrible science fiction novel. But it is, and it's sold better than us. I need to translate. Don't start a war. Creo que estoy en parte de desacuerdo, eso ya lo he dicho. Creo que Murakami, que escribe bastante cercano a la fantasía, no tiene sentido narrativamente siempre. Emotivamente vale, pero narrativamente, and Joe, I totally miss your part. Can you repeat it? I said that's why Cloud Atlas is a terrible science fiction novel. Oh, Good book, Cloud Atlas. Cloud Atlas, ok, gracias Dani. Por eso creo que es un libro de ciencia ficción malísimo. Es un buen libro en general, pero como de ciencia ficción es muy malo. Yeah, because it doesn't make sense. Porque no tiene sentido. I would also add that if you are taking one thing from this panel, it's that we have, on the one hand,
Joe, whose level of expertise and skill and knowledge of science fiction, frankly, we can all envy and admire. And someone like me, who's a bit like, let's just smash it together until it goes squelch. And so my message to any of you who are writers out here is aspire to be like Joe. But also, if you wake up and find that you're going, screw it, that's okay too, so long as, you don't hurt people in the process. Lo que quería decir es que si al final de esta charla os quedáis con una sola cosa, veremos que por una parte tenemos a Joe, que es como una súper experta en ciencia ficción y todos estos géneros, a la que todos deberíamos envidiar muchísimo y admirar. Y por otra parte me tenéis a mí, que soy como, bueno, yo lo mezclo ahí y si al final se entiende, pues guay. Así que debéis aspirar a ser como Joe, pero si al final acabáis siendo como yo y al final se entiende, no pasa nada, está bien. Bueno, ya habéis mencionado a yo como referente, pero yo quería saber si hay algún otro autor o autora que consideréis que es especialmente destacable en su labor como mezcla de género. Este es lo mismo, hay que pensar un poquito más. Yo estoy en blanco. I'm blank. I have nothing. Paso palabra. I pass. Next. So we have people like David Mitchell who come to write science fiction from being a literary writer. And some of them, unlike David Mitchell, whose work I like, are very successful. Kazuo Ishiguro in Never Let Me Go is really doing a very good genre mashup, and the same with Michael Chabon, coming from outside. Also, the American writer Marge Piercy, when she came to write a utopia with Woman on the Edge of Time and a cyberpunk novel with He, She and It, British title Body of Glass. Don't know if it was translated into Spanish, but those would be good examples of people coming from outside our genre, writing good books within our genre, understanding how it works. Creo que David Mitchell, cuyo trabajo me gusta, y a Dani también, viene de ser un autor literario y escribe ciencia ficción muy buena. Ishiguro también en Never Let Me Go, no sé si Nunca me abandones. Nunca me abandones, gracias. Ha hecho un muy buen trabajo viniendo desde fuera. Michael Chabon. Chabon, ok, sorry. Ok, Michael Chabon también lo hace muy bien, mezclar géneros. Y el libro Woman on the Edge of Time también es un buen ejemplo. Creo que todos estos son ejemplos de personas que vienen de géneros no fantásticos, que no vienen de nuestros géneros y que han hecho una incursión y han mezclado y lo han hecho bien. Some of his books are brilliant. Some I found very hard to read. La Vitita, yeah, correct nodding of, oh, there's a lot going on there. I would argue when we mentioned women's fiction that Sherry S. Tepper immediately leapt to mind. Actually, on a similar note, Margaret Atwood, she denies being one of us. She's one of us. You could also look at books like Kindred and say this is fundamentally a book about slavery and the Black American experience, but it's also timey-wimey. Go figure. I don't know how you're going to translate timey-wimey. Me either. Ok. Una persona que hace unos libros muy difíciles de leer, pero que tiene ahí cosa buena para tu cuerpo, es Lavi Chidar. Veo que muchos estáis asistiendo, ya sabéis de lo que estoy hablando. Luego, I don't understand my own writing. Sherry S. Tepper.
también lo hace muy bien. Y Margaret Atwood, por mucho que digas que no eres de nosotros, sí que eres. Y luego está, por ejemplo, Parentesco, de Octavia Butler, gracias, ya lo sabéis todos. Que es un libro sobre la esclavitud, pero también tiene viajes en el tiempo. O sea que es una buena recomendación también. I also wrote down the Y word. no he traducido la parte difícil que me ha dicho. I also wrote down the word me. But when I first met Blanca, we had a long conversation about the 4 different ways there are to translate the word wanker into Spanish. So I do not know what to do with that statement. I'm going to do a bit of explaining, okay? Yeah. También he escrito la palabra yo, pero cuando conocí a Blanca, o sea, a mí, tuvimos una larga conversación sobre las diferentes formas en las que wanker se puede traducir al español. Una de ellas es pajillero, pero sabéis que tiene muchas otras, ¿vale? Que puede ser persona que se habla mucho de sí misma. Así que no sé si decirme a mí misma o no decirme. Tenemos un poco de tiempo. Si queréis alguien del público hacer una pregunta, yo podría seguir hablando, pero tampoco vamos a monopolizar. Si alguien tiene alguna pregunta para estas pedazos de autores. Muy bien. ¿Dónde era? ¿Dónde entraría la novela experimental en esto? Experimental novels are often pushing new edges of genre deliberately to try to make something new, and sometimes succeeding and sometimes failing, but that's what experiments are. Las novelas experimentales normalmente lo que hacen es forzar los límites de los géneros. A veces les sale bien, a veces regu, pero bueno, eso es lo que tienen los experimentos. Oh, you have your own. I once tried to write a book that didn't have much grammar, and my publisher told me I couldn't because, I quote, "You are a trade paperback science fiction author." Only literary types are allowed to experiment, was her message. And while that might not be entirely true, sometimes the limitation of genre is that science fiction and fantasy is expected to sell well. Experimental novels are not necessarily expected to sell well. And this is a whole economic problem for someone else to solve. Ok, hace tiempo intenté escribir una novela que no tuviese gramática y mi editorial me dijeron: señora, usted escribe ciencia ficción, escriba ciencia ficción. Así que no me dejaron. Creo que este tipo de experimentos solo se les permiten a los autores que escriben literatura, y que a los que hacemos ciencia ficción solo se espera que vendamos bien, porque la ciencia ficción tiene que vender bien, cosa que la experimental pues no hace falta porque está experimentando. Y esto es un problema económico que yo no puedo resolver. Y bueno, pues imagínate, si ese es el problema de la novela experimental con autores de ciencia ficción, imagínate en el infantil. O sea, no sabemos el significado de novela experimental en el infanto juvenil, es imposible. Y lo otro que yo escribo es ficción femenina. Tampoco, o sea, no te sé decir, no existe ese concepto en lo que yo hago actualmente. Efectivamente, creo que el experimental, y aquí entraríamos en un debate que yo creo que es irreal, ficticio y un mojón, como es el de la literatura contra la literatura comercial o la ciencia ficción, etcétera, etcétera. Pero sí, creo que se englobaría en eso que se llama literatura. Oh no, change the battery! ¡Cambiad las pilas!
I'm an engineer, I understand how this works. Soy ingeniera, entiendo cómo funciona esto. Mute first! Pero primero silenciadlo, por favor. While this is, sorry, I was going to say, while this is happening, Perdón. shout out to children's literature is incredible. Mientras esto está ocurriendo, aprovecho para decir que la literatura infantil mola un montón, es increíble. Y es interesante. Va a hablar ella. Bien, bien. Bueno, mi pregunta es quizás un poco, no sé, naif o un poco tal, pero a veces me pregunto de qué estamos hablando cuando hablamos del género, porque cuando yo escucho hablar del género, entiendo como 3 categorías de definiciones. O sea, por un lado el escenario, podemos estar en una nave espacial, podemos estar en un bosque encantado. También las emociones o las sensaciones que queremos tener para las personas, podemos hacer terror, podemos hacer una policíaca, podemos hacer amor en ambos escenarios, en el espacio o en el bosque. Y también el público objetivo. Me cuesta mucho entender la infantil y juvenil como un género porque para mí es un público objetivo. Tú puedes tener amor en el espacio para infantil o para middle grade o para adulto o para tu abuelita. O sea, entonces yo cada vez que escucho hablar de género me pongo nerviosa porque es que no sé de qué estamos hablando, ¿no? No sé si hay una definición canónica o estamos todos así de nerviosos. I'm going to attempt to answer this within the limited boundaries of my understanding. Voy a intentar contestar a esto dentro de los límites de mi comprensión. My apologies. Lo siento. Lo siento. I think what you're talking about is the difference between genre and world building. I think that we often conflate the idea of world building on a sophisticated level with there must be genre. We think, oh, you've built a world, you're playing Dungeons and Dragons, and that the world puts it in a genre. Obviously, I disagree. I think we're probably all likely to disagree. I think that good world building is a function of all genres. The example that leaps to mind is Lee Child, whose world goes, the cops are corrupt, the feds are corrupt, the NSA is corrupt, the president is corrupt. And this is a very distinct world he has built and uses every single time. I think that just because there is sophisticated world building does not automatically peg anything in any genre. I hope that makes sense and isn't completely mistaken. Okay, you talk so fast. Sorry. It's okay. Vale, me parece que de lo que estás hablando es como que se confunde a veces el género literario con la construcción del mundo o lo que es conocido como el worldbook. Muchas veces creemos que como has construido un mundo súper complejo y tal, estás como jugando a Dungeons and Dragons y por lo tanto es fantasía. Pero creo que en realidad en cualquier género tienes que construir un mundo. Un mundo bien construido no te convierte en autor de género fantástico. Por ejemplo, Lee Child, Yep. Tiene su construcción del mundo, la policía está corrupta, los políticos están corruptos, todo el mundo está corrupto, pero eso no constituye un género, es su construcción del mundo. Entonces, si tienes un world building sofisticado, no es equivalente a tener un género fantástico. Yeah, and genre romance takes place in a universe where there is exactly one correct person for everybody and you won't be happy unless you find them. Those are the world-building axioms of genre romance. Los libros de género romántico, todos ellos están construidos, o prácticamente todos, en un mundo, en una construcción del mundo, un world building, en el que hay una persona y solo esa persona adecuada para ti, y esa es una construcción común a todos los mundos. But when you read a novel where a group of people are going to get rid of a magic item, or find a magic item, you sort of know how it's going to go.
And it doesn't matter if it's in a forest or in a spaceship or in a school. You sort of know how that story will go. You know what point, how far through the book they'll find their magic item. And that's the pacing thing that I was talking about. Y, por ejemplo, si tienes un grupo de personas que sale a acabar con o encontrar un objeto mágico, da igual si están en un bosque, en una nave o en un colegio. Tú más o menos sabes las cosas que van a pasar, más o menos en qué punto del libro van a encontrar el objeto mágico y eso es de lo que yo hablaba al principio cuando hablaba del ritmo del género. Bueno, pues ya hemos terminado esta interesantísima charla. Quiero agradecer muchísimo a las invitadas la ayuda que me han prestado y lo interesante que han hecho la conversación. Recordad que ahora van a firmar en el edificio de al lado, en la planta de arriba, en el firmódromo, por si tenéis interés en que os decoren los libros. Yo, como casi la mitad de estos son míos, imaginad dónde voy a ir ahora. Así que os esperamos allí.